Bueno, para mí es un grato placer poderme dirigir a través de este medio para que todos ustedes del mundo entero puedan conocer las grandes verdades de la palabra de Dios. Debemos entender que la Biblia es el único libro autorizado para uno poder tomar una determinación en asuntos religiosos. Digo esto porque hay muchas iglesias, hay muchas organizaciones en el mundo que se basan solamente en tradiciones que vienen arrastrando de muchísimos, pero muchísimos años. Pero les recuerdo que la Biblia, el libro que nos dejó el Señor, es justamente para guiarnos al camino de la salvación. Tomando esto en cuenta, quiero conversar con ustedes brevemente acerca de un tema que he estado presentando por muchos sábados en cuanto al verdadero día de descanso. Debo recordarles, mis amigos, que el único día que se menciona en la Biblia y que Dios reclama como su día santo es el día sábado. Muchos me han escrito, me han dicho que el sábado es un día que fue dedicado solamente o diseñado para los judíos. Y mi respuesta, mis amigos, es que antes que existieran los judíos, ya Dios le había dado el sábado a los seres humanos. Es más, cuando dice la Biblia en el libro del Génesis que Dios dio un día de reposo, ese día de reposo se le dio a Adán. Y Adán no era parte de ninguna organización política, ni siquiera era parte de una determinada nación. Simplemente era genéricamente el primer representante de la raza humana. Cuando Jesucristo vino a este mundo, muchas personas piensan que Jesucristo abolió la ley. Señores, no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que Jesucristo abolió la ley. Es más, dice todo lo contrario. En el capítulo 5, versículo 17 del libro de San Mateo, dice el mismo Jesucristo: no piensen que yo he venido a abolir, a abrogar o a destituir la ley, porque justamente, déjenme explicarles que la ley es justamente la base del gobierno de Dios. Los seres humanos algún día, como dice el apóstol Santiago, van a ser juzgados por la santa ley de Dios. Lamentablemente, el mundo se está desentendiendo cada día de la ley de Dios. Obviamente sabemos que la ley de Dios no salva a nadie. Nadie se va a salvar por la ley. Pero teniendo el conocimiento de la ley es cuando más podemos nosotros apreciar el sacrificio de Cristo. Porque dice claramente la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Quiero comentarles en esta ocasión lo que muchas personas opinan en cuanto al día de reposo. El mundo islámico reclama el viernes como día de descanso. Señores, no hay en toda la Biblia un versículo que diga que Dios iba a cambiar el día sábado por el viernes. A través de la Iglesia Católica se nos ha enseñado a guardar el domingo, y lamentablemente las iglesias protestantes, al guardar el domingo, lo único que están haciendo es reconocer la autoridad de los papas, cuando los papas presentaron al mundo simplemente lo que eran las tradiciones humanas. Y Jesucristo en una ocasión dijo, especialmente, que muchas personas pueden violar la ley de Dios siguiendo o poniéndose de un lado a los mandamientos de los hombres, las tradiciones. Muchas personas nos han escrito diciendo que en el Nuevo Testamento se menciona el domingo como un día de descanso. Déjenme decirles, mis amigos, que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, solamente hay 8 versículos que hablan acerca del primer día de la semana o el día domingo. 8 versículos solamente hablan del día domingo. Pero las 8 veces que hablan del día domingo no lo asocian, no lo vinculan en ningún momento como que si la iglesia cristiana estaba realizando el primer culto. De los 8 versículos que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan del domingo, por lo menos 6 aluden o están enfocando el mismo tema. Yo tengo aquí en mi Biblia y quiero leerles rápidamente cuáles son esos 8 versículos que se mencionan. Especialmente voy a leer el primero, Mateo 28, 1 y 2, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí dice que el primer día de la semana vino María Magdalena a ver el sepulcro. Aquí no dice en ningún momento que María Magdalena vino a un culto que se estaba celebrando el día domingo. Simplemente era el momento de la resurrección y María fue al cementerio para ver el cuerpo de su amado Jesús. No dice en ningún momento que estaba realizando un culto religioso. El segundo versículo es más o menos una continuación del primero. Marcos 16:2. Cuando pasó el día de reposo,
María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Señores, este segundo versículo es más o menos idéntico al primero, simplemente en otro de los evangelios. El primero era en San Mateo, ahora estamos en San Marcos, pero ambos versículos están apuntando hacia la misma experiencia. En ningún momento dice que María y las mujeres habían venido a adorar al Señor en el día domingo, simplemente fueron al sepulcro. El tercer versículo, Marcos 16:9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mis amigos, encuentra usted en este tercer versículo, Marcos 16:9, que Jesús está en medio de una congregación de adoración. Señores, en ningún momento. Una vez más, repito, este es el tercer versículo que menciona exactamente la misma experiencia. El cuarto versículo es en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Señores, el cuarto versículo vuelve a insistir en la misma experiencia. Otra vez más, las mujeres vienen al sepulcro para ver a Jesús, para preparar su cuerpo, porque no lo habían hecho porque había estado de por medio el día sábado. El quinto versículo es en San Juan 21. Ahora dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Señores, estos 5 versículos que les he leído apuntan solamente a la misma experiencia. Repito ahora otro texto, que es el sexto versículo que habla del primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En este sexto versículo que les acabo de leer, ahora no se trata de que las mujeres vinieron al sepulcro, sino que estando los apóstoles reunidos el primer día de la semana, les apareció Jesús. La gente se pregunta, ¿acaso no estaban reunidos para celebrar un culto ya en el día domingo? Señores, el contexto es muy claro. El versículo también es contundente al decir que estaban reunidos los apóstoles el primer día de la semana, no porque estaban haciendo un culto religioso, sino que se estaban escondiendo de los judíos. El temor, el pánico, el miedo se había apoderado de los discípulos y se pusieron de acuerdo para reunirse, para huir en un mismo lugar. Por esa razón, dice aquí, estaban reunidos, estaban juntos, estaban apoyando psicológicamente unos a otros por temor a los judíos. Señores, repito, no hay en este sexto versículo un indicio ni el más mínimo que diga que Jesús había ordenado y que por lo menos ellos estaban reunidos siguiendo una ordenanza de Cristo de guardar el día domingo. Ahora, el séptimo versículo es en 2 Corintios 16:2. Este sí merece un poquito más de atención por lo siguiente. Miren cómo dice. 2 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno ponga de vosotros aparte algo, según haya sido prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrenda. Bueno, este es un versículo que da mucho que pensar, porque da la impresión, a primera, que el apóstol Pablo está ordenando tomar ofrendas el primer día de la semana o en diferentes cultos a los domingos. Señores, déjenme decirles que el contexto nos dice otra cosa muy, pero muy diferente. Lo que dice el apóstol Pablo es una carta que le escribe a los corintios y a todos los cristianos, por lo menos en la zona periférica, porque él estaba camino a Jerusalén, estaba camino a encontrarse con una iglesia que estaba pasando por serias necesidades. Y lo que dice originalmente el versículo es, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte en su casa, según haya sido prosperado por la bendición de Dios, para que cuando yo llegue, no se pierda tiempo buscando las ofrendas o los donativos de lugar en lugar. Noten ustedes que cuando el apóstol dice, cada uno ponga en su casa el primer día lo que van a dar, no está diciendo que deben tomarse ofrendas en un culto determinado. Fíjense que el versículo es muy claro cuando dice, cada uno ponga aparte en su casa, lo cual quiere